entonces, para continuar, habíamos visto las formas sólidas ya y nos queda ver las formas líquidas. Las formas líquidas son específicamente las que van a ser consumibles y ahorrar principalmente, ¿ya? Y ahorrar principalmente, pero también acá entran todos los inyectables, porque son líquidos. Pese a que su forma específica es la aplicación inyectable, tendría que ser un líquido, ¿ya? Me estoy refiriendo a antibióticos, me estoy refiriendo a reconstituyentes, a vitaminas y demás. Pero en este caso solo vamos a hablar de las formas orales, ¿ya? Dice jarabes. Estos están formados por el fármaco al que se le añade azúcares y agua. El azúcar se añade para limitar el crecimiento bacteriano y darle un sabor dulzón. Hay ocasiones en las que el jarabe debe prepararse inmediatamente antes de la administración, dice. Por lo general son poco estables y una vez abiertos deben consumirse según indicaciones. En pacientes diabéticos deben evitarse por su contenido alto de azúcar. ¿Ya? Los elixires son jarabes a los que se les añade alcohol. ¿Ya? Esto solo en medicina humana. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que esta forma líquida, que son los jarabes, tiene una característica específica. En el líquido componente que va a tener un montón de agua, seguido de la cantidad del medicamento que requiera en el porcentaje requerido, va a tener una característica más, que es la de adicionar y aumentar azúcar. ¿Ya? ¿Para qué van a ponerle el azúcar? No es pues para darle palatabilidad, sino lo que va a generar es que esa gran cantidad de azúcar evite el crecimiento bacteriano y lo que haga que no se fermente, que no se descomponga la medicación de forma más rápida de lo que debería ser. Por esa razón es que mientras está totalmente sellado el producto no pasa nada. Una vez se hace la apertura del mismo, ya ingresa contaminación y empieza a generar de que el medicamento se inactive en muy poco tiempo. Por esa razón es que los jarabes también vienen en pequeña cantidad. Si se dan cuenta, los jarabes para la tos musulmano, ¿no ve? Es muy pequeña la cantidad, tendrá 100 ml, exagerando, no viene pues de medio litro. Entonces, te dicen, de acuerdo al peso, a la edad que tengas, tomar, no sé, pues 12 ml día, cada 8 horas, ¿no ve? Entonces, tomas en 2, 3 tomas, se te acaba y tienes que volver a comprar otro. Entonces, no es que tenga un factor comercial, que puede ser que sí, pero principalmente es para evitar la degradación del producto por el acúmulo bacteriano y la forma farmacéutica en la que se presenta. ¿Ya? Dice, por la gran cantidad de azúcares que tiene, este producto no debe ser dado en pacientes con diabetes. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico es importante antes de hacer la administración de este tipo de fármacos. Si fuera el caso, lo mejor es utilizar polvos o inyectables en algunos casos, dependiendo de cuál sea el problema. ¿Ya? Por último, dice en la parte de abajo, solo para que lo sepan también, dentro de las formas líquidas existen los elixires, ¿no ves? Dentro de ellos, principalmente, tienen pequeñas cantidades de alcohol en la composición para distintos factores. No es tema de venta para productos de bebidas alcohólicas, sino es para tener algún tipo de excipiente con la medicación para a veces homogeneizar un poco algunos medicamentos que sí necesitan muy pequeñas cantidades de alcohol. Esto solamente en medicina humana, ¿ya? En medicina veterinaria no se usa, ¿ya? A manera de comentario, ustedes saben que la Coca-Cola, que todo el mundo lo consume, es la bebida más vendida del mundo actualmente, ha sido fabricada hace no sé cuántos años atrás, más de 100 años atrás, como un elixir, ¿ya? En realidad era un jarabe para la tos inicialmente. Han visto que no tenía esas propiedades y van a empezar a poner como una bebida mágica con fines de todo un poco, ¿no ve? Incluso estimulante sexual, rejuvenecedor y demás factores, ¿ya? Ya salió todo menos lo que debería ser y ahora es el refresco más vendido del mundo, ¿ya? Entonces, saben que el creador de la Coca-Cola falleció y dejó la fórmula a su hijo, y el hijo y la viuda estaban en una situación muy deplorable y en ese tiempo lo ha vendido, pero les hablo de hace más de 100 años atrás, lo han vendido por
$500 la fórmula de Coca-Cola. ¿Ya? En ese tiempo era más o menos harto dinerito, o sea, les ayudaba, pero no eran ricos, ¿no han vivido de por vida con eso, pero era un buen montito y les ayudaba. ¿No? Y actualmente es la fórmula más secreta del mundo. ¿No? La Coca-Cola solamente 2 personas saben cuál es la fórmula específica. Es el secreto mejor guardado. ¿Ya? Otras formas líquidas son las suspensiones. Dice, son fármacos insolubles o parcialmente solubles en agua, deben agitarse bien antes de la administración para homogeneizar el contenido y salvo las suspensiones antiácidas, deben disolverse en agua. ¿Ya? Entonces es otra forma líquida, suspensión. ¿Ya? Si ven acá, ya dice, debe prepararse inmediatamente antes de la administración. Aquí también no dice lo mismo, pero puede ser también. ¿A qué me quiero referir entre jarabes y suspensiones? Que a veces puede venir frasco A y frasco B. ¿No ve? El frasco A es el que tiene el polvo abajo. ¿No ve? Polvo. Y el frasco B es el que tiene el, ¿ya? El que tiene polvo es ¿qué? El sólido. ¿No ve? Y el que tiene el líquido es el solvente. Entonces, siempre va un solvente al sólido. Se hace la homogenización y se les brinda. ¿Ya? Puede pasar en jarabes, que es más común, y en suspensiones alguna vez, casi no. Generalmente este ya viene preparado. Entonces, a la mente se les tiene que venir que los jarabes, así tengan un vencimiento muy largo, porque puede venir 3, 4, 5 años, mientras no se rompa el sello de seguridad y no tenga contacto con el medio ambiente, puede durar mucho tiempo. Una vez abierto, tiene que ser administrado a la brevedad posible. Lo mismo que hablábamos hace un rato de los productos oftálmicos. ¿Ya? Las suspensiones pueden tener un poquito más de duración. ¿Ya? Pero también es una forma líquida. ¿Ya? ¿Qué otras formas existen en formas líquidas? Dice. Existen los productos inyectables, existen los productos por aspersión, productos tópicos y los sprays. ¿Ya? ¿Qué son los inyectables? Vacunas. Perfecto. Que quede claro esto, las vacunas no son al revés. Las vacunas no son medicamentos, son biológicos. ¿Ya? Pero sí son una forma inyectable. ¿Ya? Son biológicos. Así es la forma farmacéutica como se conocen las vacunas. No son medicamentos. ¿Ya? Después de eso. Inyectables, pues también las que son anticonceptivos, que se administran, o se inyecta lo que se puede poner uno que quiera. Ya, sí, tiene eso, pero ¿qué es eso? ¿Es inyectable? ¿Qué creo? Esas hormonas que dicen. Sí, son hormonas, ¿no? Pero esa forma específica, porque se usa en animales más o menos, ¿ya? Pero la forma en la que se usa esas son hormonas de engorde, ¿ya? No hay, digamos, para que ponerle a las vacas para que no entren en celo, porque lo que queremos es que las vacas sí entren en celo, ¿no es? Que sí se preñen, es así queremos preñes, ¿no es? Entonces, no hay esa forma farmacéutica en animales, hembras, en medicina veterinaria. Sí hay esa forma farmacéutica con distinto principio activo, eso que quede claro, para los bovinos. ¿Ya? ¿Conocen el Ralgro? ¿No? Ya. El Ralgro es un pellet del tamaño de un arroz grande, ¿ya? Un arroz grande. Y dentro de este pelletcito tiene la composición de la hormona, generalmente seranol, la hormona, ¿ya? Donde se aplica aquí atrás, de forma subcutánea, detrás de la oreja, ¿ya? Pero no es en el único sitio, es decir, si el animal se mueve mucho, si es muy astuto y no se deja poner y todo, puedes poner en algún sitio muy cercano, pero generalmente es detrás de la oreja, ¿ya? Y la pistola es como una pistola dosificadora que tiene un tambor de 24 dosis. Tú pones el tambor del Ralgro y empiezas a disparar, ¿no ves? Haces la aplicación y disparas. La pistola empuja un fierro que empuja el pellet y hace que se introduzca de forma subcutánea, ¿ya? Y el animal queda con la hormona dentro del cuerpo de forma subcutánea
y cada día va liberando un poquito de hormona, un poquito de hormona, un poquito de hormona, y todos los días pues el animal empieza a engordar, engordar, engordar. Obviamente no es solo la hormona, necesita tener buena comida, buen pasto, y el animal engorda un montón. ¿Ya? Entonces, esa aplicación es lo mismo que más o menos nos dices tú, ¿no ves? La misma, entra un pelletcito de forma subcutánea en las mujeres, y lo que hace es descargar todos los días una pequeña dosis de hormona, ¿ya? Entonces, es otra vía de aplicación, no es inyectable, ¿ya? Pero sí, claro, necesitas tener una aguja especial, seguramente, no sé, no conozco el tema de cómo se ponen hormona en mujeres, pero debe ser también con algún aplicador que necesita entrar bajo la piel. Y cada día va eliminando cierta cantidad de hormona, evitando de que haya, pues, ovulación, ¿ya? Evitan que haya ovulación y de esa manera, pues, las chicas no se embarazan. En cambio, en animales, les vuelvo a repetir, es totalmente distinto. Lo que necesita es liberar cada día hormona para que el animal engorde, ¿ya? Les comento que esa pistola es, pues, súper gruesa. El aplicador es súper grueso, es más gruesa que una aguja 18, es casi el doble o el triple, es así de grande, ¿ya? Y hace, pucha, debe ser unos 15 años atrás, justo con el doctor Aliaga, fuimos a hacer un trabajo muy aparte de la universidad, y estábamos trabajando varios animales entre los dos, y no sé qué pasó con el brete, creo que cayó un poste y estaban arreglando los vaqueros, y dentro del corral había un animal y decía, Lazo, lo agarremos ya lo han agarrado a Lazo. Yo me acerco, le iba a inyectar y no sé qué, algo pasó, y le doy al vaquero la pistola de Ralgro, ¿no ve? Le doy la pistola de Ralgro y el doctor Aliaga no sé qué estaba haciendo y se le suelta el animal. Entonces él retrocede, me empuja, yo retrocedo, y el vaquero que estaba mirando así como que con la pistola acá, ¿no ve? Entonces pues, me tiró una inyectada. Sí, terrible, terrible. Muy cerca, niño, claro. El aplicador es corto, ¿ya? Pero sí era, pues, dolorosísimo y así de grueso, ¿no ves? Y claro, por el dolor y además seguro debe tocar un nervio muy cerca de la espalda, me senté, pues no me podía parar, ¿no? Y el rato me dice, Panita, ¿estás bien? Y me dice, mierda, ya, ahora no te vas a preñar, me dice. Pero en ese minuto ya pasó por mi vida, yo seguro yo ya iba a quedar paralítico, ¿no ve? Ya me estaba imaginando cómo andar en silla de ruedas. Entonces, sí, anécdotas de vida, ¿no? Ya sí, entonces eso, ya, pero eso. Los inyectables son todas las vías que vienen líquidas y que van a ingresar al organismo, no solamente vía oral, que quede claro, ¿no ve? Subcutánea, intramuscular, por suero, ¿no ve? Cualquiera sea de estas. Y el compuesto que sea, vitaminas, minerales, hormonas, antibióticos, desparasitantes, lo que se les venga a la mente. Por aspersión casi siempre son dos cosas específicas. ¿Cuáles van a ser? Desparasitantes, muy bien, y vacunas, ¿ya? En pollos principalmente, ¿no ve? Ustedes saben que es un poco más difícil manejar mucha cantidad de aves. ¿Por qué razón? Porque pucha, tienes a los pollitos ahí, sacas a uno, lo vacunas, le puedes pintar con matabichera, pero vas a un montón de tiempo, ¿no ve? Pierdes un montón de tiempo. Entonces lo que haces es ponerlo allá, sacas otro, lo pones allá y después empiezan a aletear y se cruzan, ¿no? Ya no sabes cuál es cuál. Entonces, para evitar ese tipo de manejo, perder tiempo, utilizar doble dosis de vacuna y demás, lo mejor es a todos de campo. Y lo que se hace es ponerles en el agua de bebida o en la comida o por aspersión. Entonces, haces la dilución de la vacuna o el antiparasitario, que también es utilizado una vez, en una mochila fumigadora, la cantidad necesaria del producto con agua, se mezcla bien, se diluye y con la mochila fumigadora, ¿no ves? Mientras vas bombeando, empiezas a pasar y haces que a todos les caiga, ¿ya? En algunas otras instalaciones mucho más equipadas y demás, salen aspersores del techo y empiezan a regar, ¿no ves? A las aves. Y se administran de la vacuna y se inmunizan o genera el efecto antiparasitario. La otra forma es en bovinos también, ya sea con mochila fumigadora o en otra forma que no es por aspersión, que se llama el purón, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado hablar de los purones? Son los que se ponen de la punta del cuello, ¿no ves? Donde inicia la cabeza a la base de la cola, ¿ya?
pero tiene que ser en línea recta, ¿ya? Ese antiparasitario puede ser antiparasitario interno o externo, depende cuál sea el principio activo, o solamente externo, ¿ya? La característica de este producto es, uno, no utilizarlo en época de lluvia, la lluvia lo va a lavar, ¿ya? Y dos, línea recta, en uno, por donde pasa la columna vertebral. Les comento también que hace muchos años atrás fui a hacer una capacitación técnica para los blancos, les expliqué porque era un producto muy novedoso en ese tiempo, un purón que estábamos promocionando y bueno, les enseño cómo poner todo y todo el mundo me dice, yo quiero poner que no sé qué, ya listo, termino la capacitación, yo agarro mi camioneta, me vengo acá y a los pocos minutos de haber salido de Palos Blancos me llama y me dice, doctor, se están muriendo aquí los terneros. ¿Terneros? Le digo, no ve, claro, o sea, puedes poner en tener la dosis recomendada, puedes poner, pero yo decía, ¿por qué terneros? Si estaban poniendo a puro animal grande, ¿no ve? Y le digo, me paro y le digo, a ver, explícame bien cómo han puesto. No, así. ¿Qué hago? A ver, me doy media vuelta, voy a mirar. Y no, pues había sido que el que ponía, había agarrado y le había puesto como quería, ¿no? Es su nombre, estaba escribiendo en la espalda del animal, le ha puesto así en circulitos, ¿no? Le ha dado formas, empezó a bajar, claro, arriba no pasa nada, pero empezó a bajar acá atrás en la base del hueso sacro, de las lumbares y demás, empezó a chorrear por las mamas. Y los terneros han ido y han empezado a chupar, ¿no ves? Entonces, al invocar el pezón con el producto, se han intoxicado. Y si estaban temblando en los terneritos, ¿no ve? Algunos más fuertes pueden sobrevivir, si la dosis es muy alta, se mueren, ¿no ve? En esos casos, siempre un antialérgico o un antihistamínico, como quieran llamarlo, y mojarlo al animal, ¿ya? Darle sombra y mojarlo. Es una cosa que te va a ayudar, ¿ya? No hay que asustarse, serenos totales. Pero entonces, el tema, ¿y por qué les digo esto? Porque una aplicación tan fácil, ¿no ves? Si la haces mal en algo así tan básico, sí puede traer problemas a la larga, ¿no ves? Entonces, claro, los dueños ya medio asustados del producto, no, que no sé qué, pero era una mala aplicación, ¿ya? Una mala aplicación. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Estos purones pueden ser considerados aspersión, más o menos, pero son inyectables. ¿Ya? No, líquidos, perdón, no inyectables. Los tópicos, todo lo que se les venga a la mente, que se va a utilizar en la piel, ¿ya? En la piel o en mucosas. ¿Qué se les viene a la mente? Pomadas, muy bien. Estas dérmicas, ¿no ves? Son antibióticas, antifúngicas, antiinflamatorias, analgésicas. Estas pomadas, no sé si conocen, pues, el famoso que se llama para dolores musculares. Dolorsan, sí, no. Atom. El átomo es un producto de un laboratorio argentino, INVI, es el laboratorio, ¿ya? Pero tiene división veterinaria y división humana. En ambos saca el mismo átomo, ¿ya? En ambos. Pero el de uso humano es menos fuerte, o sea, te pones y no hace tanto efecto. El de uso veterinario, a criterio de las personas, es más potente. ¿Cuál creen ustedes sea la razón? Por el tamaño y el peso del animal. Más que por el peso, es porque esa pomada necesita tener un poder de absorción mucho más fuerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque las vacas tienen un cuero así, ¿no ves? Entonces, si le pones, o el equino necesita atravesar todo ese cuero, toda la grasa y llegar al músculo, que es el lugar donde va a generar el dolor, ¿no ves? Entonces, el poder de penetración es distinto en animales que en humanos. Por eso todas las personas van y buscan, tienes crema de caballo, dicen, ¿de dónde es el caballo? Pero, o sea, ya sé que me están pidiendo, ¿no ven? Y es por eso, las cremas analgésicas para factores de reumatismo, dolor muscular y demás, son, ¿ya? Cualquier crema que sea, a ver, cualquier ungüento es hematópico. Y por último, los sprays. ¿Qué conocen de los sprays? La matavichera, muy bien. ¿Que puede ser qué? Un líquido, ¿no ves? No es un inyectable, es un líquido antiparasitario, pero en esta presentación, ¿no ves? La característica de estos más conocido es la matavichera. Como les decía la anterior semana, la matavichera tienen que tener en mente ustedes en la cabeza dos cosas. La morada,
es antiparasitario más biobeta-degenciana, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Algo va a evitar infección, muy poco, ¿ya? Muy poco, porque la biobeta-degenciana puede actuar sobre algunas bacterias. Su principal función es evitar que haya parasitosis, en este caso garrapatas, solo en la zona de aplicación, que quede claro, y principalmente miasis, ¿no? Evita que haya moscas de cuerno circulando por ahí, por el olor a la cual tiene. El otro, la plateada, tiene igual permetrina de DPP como antiparasitarios, pero principalmente nitrato de plata. Por eso es que la matanichera lila no suena. Si ustedes mueven el frasco, no suena. En cambio, la plata tiene una bolita ahí adentro circulando. Esa bolita hace que no se condense y que no se seque el nitrato de plata. ¿Ya? El nitrato de plata es muy buen cicatrizante. ¿Ya? Muy bueno. Entonces, aparte de desparasitar, genera que esa pared que llega de plata se seque y empiece a jalar los epitelios y ayude muy rápido a la cicatrización. ¿Ya? Ese es un spray y ya saben cómo se usa. ¿Qué otro tipo de spray se utiliza en medicina veterinaria? Lidocaína. Puede ser, ¿no? Más que lidocaína, tal vez silocaína, ¿no? ¿Qué puede ser utilizado? No tanto, más lo utilizan ¿quiénes? Los odontólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque te ponen un poquito, rocían un poco a nivel de lo que es la encía, esperan a que haya leve adormecimiento y recién hacen la punción, recién en músculo y demás, ¿no? Más se utiliza en odontología, ¿ya? Pero es un medicamento también más o menos aplicable. Existe lidocaína tópica para algunas heridas ya bien abiertas, ¿no ve? Lo que hacen es generar anestesia a ese nivel. Que quede claro, los anestésicos van a estar divididos, es un grupo de medicamentos que son del sistema nervioso central, se los llama así, ¿ya? Pero los que actúan realmente en el sistema nervioso central son anestésicos generales y tranquilizantes, sean mayores o menores, ¿ya? Los anestésicos locales solo van a actuar a nivel de periferia, ¿ya? Fuera del cuerpo. Por eso les decía, esta forma, el spray, como decía nuestro compañero, la lidocaína, sí puede ser catalogado en lidocaína en spray solo para forma externa. ¿Ya? Y bueno, dentro de las formas farmacéuticas, algunas fotos ahí, vean ustedes lo que quieran poner, ¿no ves? Los sueros son formas farmacéuticas, ¿no ves? Líquidos que se aplican generalmente vía intravenosa, ¿ya? Si no podemos pillar la vena, o pillamos la vena, pero no hay un buen retorno, colapsan las venas, hay infiltraciones y demás, estos productos pueden ser aplicables de forma subcutánea, pueden ser aplicables de forma intraperitoneal, ¿ya? Un poco más dolorosa, sí, pero pueden ser aplicables. Después están las otras formas, vean aquí atrás, ¿ya? Estas de acá, que van a ser entre las formas líquidas, ¿ya? Y estas formas líquidas pueden ser jarabes, pueden ser en infusiones, pueden ser elixires, pueden ser en plastos, pueden ser cualquier antibiótico líquido, cualquiera que sea, antitusivos, lo que quieran, ¿ya? Estos siempre van a ser y ahora la única vía, ¿ya? Existen las formas de aquí atrás, ¿ya? Que van a ser polvos principalmente. Y estos polvos sí pueden ser aplicables, como les decía, en dieta, pueden ser aplicables en lo que es agua de bebida, pueden ser aplicables de forma directa, ¿ya? Las de más abajo son vías, formas sólidas, ¿ya? Que van a ser comprimidos, tabletas, cápsulas, ¿ya? Cualquiera que sea, ya lo hemos visto eso. Y como les decía, ven ustedes, la cubierta es gelatina dura, que va a tener dos colores para diferenciar y está protegiendo el polvo, ¿no ve? Existen algunas otras que son como los de aquí, gelatinas blandas que protegen el líquido. Y existen algunos otros oftálmicos, cremas, inyectables, líquidos como tal, las ampollas. Entonces, eso queda claro. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Este es el primer tema. Algo que no quede claro, que necesitan que repita.
Respecto a una duda, antes cuando estaba hablando de las hormonas, mi primo me comentó que su gatita había fallecido porque le pusieron un anticonceptivo y ese anticonceptivo desarrolló cáncer. Mi duda es si los anticonceptivos en animales llegan a desarrollar cáncer. Sí, buena pregunta. Las hormonas son medicamentos que tienen que ser utilizados con mucho criterio, ¿ya? ¿A qué me refiero esto del criterio? No solamente es, pues, ponerle para cobrar la plata al dueño, ¿no ves? Porque, claro, yo quiero ganar plata, tengo un anticonceptivo, alguien me dijo, inyectámelo a mi animal, yo he ido a inyectar, le cobro 100 pesos, listo, ahí me olvido, ¿no ves? El tema es que, ¿por qué razón le estoy poniendo el anticonceptivo? ¿Qué debería hacer yo? Lo primero es recomendarle que en vez de utilizar el anticonceptivo que le va a costar 100 pesos, le van a una veterinaria que te lo esterilicen. Hay varias veterinarias que están en el tema de campañas de esterilización a bajo costo. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque un inyectable solo le va a cortar un celo, ¿ya? Un celo, no le va a cortar más. Entonces, en 6 meses va a volver a estar en cero, ¿no ves? Ya, no quiero tener cachorros, ya otra vez le haces inyectar. Entonces ya has gastado los 200 que te costaba la cirugía en una campaña, ¿ya? Una tercera inyectada seguida hace de que el celo sí se corte de forma más o menos regular, ¿ya? El problema de utilizar 3 dosis de anticonceptivos, así sea cada 6 meses, es que va a hacer de que sí haya células cancerígenas circulantes, principalmente a nivel de glándulas mamarias, muy visibles internamente, ¿no? Temas de quistes foliculares, quistes nucleares, muy severos, ¿sí? Entonces, el tema de las hormonas es que si una sube, otra baja, ¿no ve? Y podemos generar un problema endocrino muy severo, no solamente que no entre en cero, ¿no ve? Sino de que el animal gane mucho peso o pierda mucho peso, pierda mucho pelaje, ¿ya? Algo que sí tienen que saber es que estas hormonas anticonceptivas deben ser aplicables en lugares no visibles, ¿ya? Peor si es un perro, una perrita de competencia, pónganse un jitsu, digamos, con su pelo bien hermoso, bien blanco, y vos le pones, porque es la aplicación de subcutánea, le pones aquí como una vacuna, ya vas a generar un hueco de este tamaño en su perro, ¿no ves? Si es un perro de competencia y demás, pues, chao. Entonces tienes que aplicar aquí atrás en las entrepiernas, donde no se ve, ¿ya? ¿Por qué? Que genera siempre en el sitio de aplicación alopecia, ¿ya? Otra cosa que tienen que saber es que las hormonas anticonceptivas solo van a servir en cierta época del celo, ¿ya? No a cualquier rato, es decir, ha entrado en celo mañana, se le ha pasado el celo y para que no se preñe, le pondré hormonas, no funciona así, ¿no ves? Vamos a generar de que más bien la preñez sea más fuerte y que los cachorros nazcan con problemas teratógenos. Entonces, la aplicación de las hormonas anticonceptivas, si fuera debido a muerte, como única vez hoy y ya después la voy a hacer operar, es por lo menos un mes antes de que inicie nuevamente el siguiente ciclo, ¿no? Ahí es donde se aplica. Dependiendo cuál hormona utilices, hay algunas que vienen en comprimidos para animales, ¿ya? Se llama Singestar el producto, ¿ya? Y esas vienen en 8 pastillas. Entonces, esas sí cortan el celo cuando la hembrita ya está en celo. El inyectable no, ¿ya? Eso que les quede claro. Ponerle un inyectable cuando esté en celo es para nada. En cambio, las pastillas sí cortan el celo, pero tiene que ser seguidas los 8 días, ¿ya? Dosis recomendada según el peso del animal, 8 días seguidos le tienes que ir dando la pastilla, entonces corta el celo, si ha habido monta, evita la preñez. Eso sí tienes que saber, ¿ya? Pero a recomendación mía, no utilicen anticonceptivos, ¿ya? No los utilicen porque es complicación, ¿no? Obviamente en humanos está un poco más garantizado, sí, todo, pero ustedes saben mejor que yo de que va a haber una alteración en el ciclo, ¿no ve? Y eso genera de que si dejas de usar el producto, lo más seguro es que, y si tienes relaciones, lo más seguro es que te vas a, ¿no ve? Chichus. Entonces, mejor que se cuide la pareja, ¿no ve? Mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas más tienes sobre esto? ¿No? ¿Qué más?
claro? Bien, entonces hasta aquí ya no hablamos más. Que quede claro, las vías de administración van a ser cualquiera donde ingrese un medicamento, ¿no ve? Oral, subcutánea, intramuscular, intravenosa, las más específicas. Cada una de ellas necesita no experiencia, pero cierta técnica sí para poder eh, hacer la aplicación correcta, ¿ya? Dentro de estas aplicaciones correctas, lo ideal es que siempre nos basemos en la aguja que vamos a utilizar, ¿ya? Las agujas son importantes, ¿por qué? Porque nos van a determinar el calibre, nos van a determinar el grosor, y si es específico para esta especie, no vamos a utilizar una aguja 18 en un gatito de un mes, ¿no? Es imposible. Entonces, no vamos a utilizar una aguja, no sé, pues 23, 25 para un bovino de 1500 kilos, ¿no? Nunca va a absorber. Y también tienen que tener en claro que si van a utilizar ivermectina, por decirles, si es oleosa, una aguja 18 al frasco, ¿no ve? Cargan, ya sea en la pistola dosificadora o en la jeringa, el producto y le dan vuelta a la jeringa y la aguja queda siempre en el frasco, ¿ya? Y después recién puedes cambiar a una aguja de menor calibre para hacer la aplicación en otra especie más pequeña. Despacito, no ve, no fuerte porque si no va a reventar por la densidad del producto. Despacito hasta que terminen de hacer la aplicación y luego nuevamente en la misma aguja que no ha salido del fármaco. Entonces no contaminas el fármaco y tienes la seguridad de que vas a cargar rápido, porque si utilizas una aguja de menor calibre de la 18 en una ivermectina muy oleosa, nunca en la vida vas a cargar. 10 minutos después sigues ahí temblando y no hay cuando cargar, ¿ya? Entonces son cosas bien básicas. El tema de las agujas parecería que no importa, pero sí importa mucho. El calibre va a ser no solo el largo, sino el grosor también. Entonces eso te ayuda para las aplicaciones de algunas cosas. ¿Cuál es la aguja intradérmica o subcutánea utilizada? La número 27, 12 por 12, generalmente, ¿ya? 12 por 12. Las subcutáneas, 15 por 15, ¿ya? Y las intramusculares, 18 por 1,5, ¿ya? Entonces ahí más o menos jueguen un poquito para saber. Dentro de las formas farmacéuticas están varias, como hemos visto, por los líquidos y los inyectables. Y dentro de ello acabamos ahí ese tema, ya lo sabemos. La próxima semana vamos a ir viendo el tema de lo que es hidratación. Ya vamos a ver suelos para no olvidarnos este punto y después ya empezamos con los conceptos básicos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos todavía con un poquito de tiempo, avanzaremos 2 minutitos, algo más, ¿ya? ¿Sí? Entonces, este siguiente tema, digamos, viene un poquito relacionado hacia las anteriores cosas, hacia el tema de lo que es aplicaciones medicamentosas y algunas vías, ¿ya? Existe una terapia que es la hidroterapia o la sueroterapia, ¿ya? Son lo mismo, más o menos, ¿ya? ¿En qué casos podríamos hablar de que la hidroterapia es una sueroterapia? Cuando utilizamos suero, ¿ya? Cuando utilizamos suero. Entonces ahí sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque el suero que va a entrar va a reponer los volúmenes de líquidos necesarios, pero va a asimilar también el tema de nutrientes que requiera. No sé pues, si es glucosa, si son electrolitos, si es sodio, ¿no es? Si es potasio lo que necesita. En cambio, si solo hay deshidratación, pero el animal está con una dieta regular, no tiene deficiencias de nada y demás, lo único que hacemos es reponer el volumen de líquido. Aquí entra solo suero fisiológico y químico, ¿ya? Entonces, ahí es la diferencia entre sueroterapia e hidroterapia.
¿Ya? Tiene que quedar claro. Dice, administración de líquidos y electrolitos para mantener la hemostasis corporal y también puede ser una terapia utilizada para realizar tratamientos sintomáticos, ¿ya? O también para hacer tratamientos paliativos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Uno, necesitamos generar reposición de líquido, lo primero. Dos, necesitamos utilizar el tema de lo que es la reposición de electrolitos. Tres, necesitamos reponer la cantidad perdida de lo que es sodio principalmente y algo de potasio, ¿ya? Y esto va a generar combinados, líquido, electrolitos, sodio y potasio, lo que hace es mantener la hemostasis corporal, ¿ya? Y el segundo punto lo que dice es para utilizar a tratamientos sintomáticos, ¿ya? O tratamientos paliativos, que te dice que no es la solución, ¿ya? No es la solución, pero te ayuda mucho en casi todas las enfermedades. Recuerdan, no sé si han llevado infecciosos conmigo, pero recuerdan que cuando les decía, esta es la fórmula y les anotaba ahí, poner agente etiológico, epidemiología, patogenia, además hay una parte que dice síntomas, ¿no? Y les decía, no les voy a aceptar si me ponen anorexia, temperatura o deshidratación, ¿recuerdan? Porque todas las enfermedades generan lo mismo, en mayor o menor grado. Y lo mismo pasa acá, por eso dice que puede ser un tratamiento paliativo. Siempre te va a ayudar a ponerle suero, siempre, en cualquier enfermedad. Así sea la deshidratación muy poca y mucho más si es muy severa, pero siempre te va a ayudar. Entonces, esta es la primera cosa que vas a hacer. En cuanto el animalito llegue a tu clínica, pues agarras y canalizas una vía y la tienes ahí, boteando de a poco, de a poco, de a poco. No te interesa que el animal tenga una deshidratación muy severa o no la tenga. Lo que estás haciendo es mantener la vía para facilitar incluso el manejo. Puedes utilizar, si el medicamento es compatible, antibióticos por esa vena, no sé, pues si necesitas ranitidina, si necesitas vitamina K, si necesitas energizantes, si necesitas reconstituyentes, cualquiera que sea compatible va a entrar por esa vena. Entonces te está ayudando a un tratamiento sintomático y a la vez es paliativo. ¿Ya? Por eso es importante siempre ponerle el suerito. Así veamos que no necesita que no haya proceso de deshidratación. ¿Ya? En algunos casos, la descompensación de líquidos va a ir no siempre de la mano con la pérdida de electrolitos y sodio. Algunas enfermedades sí generan de que haya pérdida de electrolitos y sodio y algunas solamente de que haya deshidratación. En humanos, ¿cuándo hay deshidratación con pérdida de electrolitos y sodio? Cuando hay diarrea, por supuesto que sí. Y cuando bebemos alcohol, ¿no ves? Por esas razones que felices estamos tomando principalmente cuando es cerveza, ¿no ves? Es diurético. Entonces, tomas 2 vasos, orinas. Vuelves 2 vasos, orinas. ¿No ves? Y al día siguiente estás jodido de chaco. Es por eso, porque has perdido demasiada cantidad de electrolitos y sodio. Y eso está generando una hemostasis corporal muy baja. Por eso la reposición de líquido, así tomes un montón de agua, no sientes que te satisfaga la sed. Lo que necesitas es ingerir mucha cantidad de electrolitos y sodio. Lo ideal sería estos sobres de rehidratación oral que son asquerosos, ¿no? Eso sí. Entonces en humanos es un poco más común, digamos, si hay consumo de alcohol. Pero lo que dice nuestro compañero es cierto. Si hay mucha diarrea, por supuesto que se va a perder, ¿ya? Pero más que en heces es en orina. La pérdida más alta de electrolitos y sodio es en orina. Entonces, enfermedades que generen que haya poliuria es compatible a esto, ¿ya? Con poliuria es compatible. Existen algunas otras características también que son totalmente distintas, que lo que necesitamos es cortar totalmente el volumen de líquido que ingrese al organismo. ¿En qué casos creen que pueda hacer eso? Cuando no debemos dar así nada de líquido. En asitis. Exacto, en asitis, ¿ya? En asitis. Y las asitis son acúmulos de líquido que van a generar que el animal venga así. Les comento
Cuando yo me vine del Beni y dejé de trabajar en ganadería allá, me vine a La Paz, alguna vez les comenté que quería hacer mi tesis y demás, y lo primero que hice es entrar a clínica, porque aquí no había mucho trabajo pues para zootecnia. Y el colega este que me contrata en la clínica, justo creo que era el segundo día o el tercer día de trabajo, nada más, yo estaba en bolas, ¿no? Hasta ahora, pero esa vez no se y lo que pasa es que aparece un dueño que tenía un mastín napolitano, pero mucha la hembra pesaba creo 80 kilos, ¿ya? Y más la citis pesaba 20 kilos más. Y viene así, pues, mucha, yo la miro y digo, está preñadota esta, pero debe tener 20 cachorros dentro, ¿no? Y entra y me dice, ¿está el doctor Ángel? Me dice, no, no está. Y me dice, sí, es paciente de él. Me dice, tiene asitis recurrente. Me dice, lo traigo cada cierto tiempo cuando ya está a tope. Me dice, hay que drenarlo. Dice, ¿no ve? Él ya sabía qué le hacían, ¿no ve? Y yo, puta, en bolas, nunca había visto, no me imaginaba cómo podía hacer. ¿Qué creen ustedes que deberían hacer? Drenar, ya, está muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre? Punción, ¿no ves? Perfecto. Yo también lo mismo he dicho, punción. Pero ¿cómo? ¿Dónde? Si no sabes. Para ¿No ves? enterar. Hay que hacer una punción, ¿no ves? Para enterar. Pero ¿dónde exactamente? ¿Y cómo? Yo ni me imaginaba, decía, le voy a meter una jeringa, una aguja, voy a sacar la jeringa y va a chorrear, ¿no ves? Eso es lo primero que pensé, pero nunca iba a acabar, creo que tenía como 50 litros de líquido. Imagínense chorreando allá, iba a ir a dormir, iba a volver y seguía en lo mismo. Entonces, no me imaginaba, o sea, decía, sí, tengo que hacerle la punción, pero ¿cómo hago? Y le llamo al colega, al dueño, y le digo, che, está aquí este perro. Y me dice, sí, siempre viene, hazle la punción nomás, pues y ya. Y le digo, pero ¿cómo? Enseñarle, no sé. Le dice, busqué en tal lugar, hay una aguja especial, era como un tubito que sí tenía como el bisel de la aguja, bastante largo. Y me dice, donde es el ombligo, un poquito más abajo vas a notar que hay una cicatriz. Ahí vas a hacer la punción. Le pongo anestésico, no le pongas nada. Así nomás hazle. Que te ayude al dueño, sujetalo bien, porque sí va a sentir la punción, pero le va a aliviar, no se va a mover. Y, claro, un poco más duro que inyectar muscular, ¿no? Tienes que hacer más presión. Pero ni bien le puse, claro, yo Gil me he dado cuenta, todo me llegó por 90 días a un lado, pues me ha evacuado como 30 litros de todo, ¿no ve? Todo, no es solo agua. Entonces tuve que poner un recipiente ahí, creo que nos ha ganado como dos bañadores grandes. Entonces el perrito ya súper acostumbrado a que se haga el tratamiento, ¿no ve? Le aliviaba esto. Pero claro, si te pones a pensar, no es pues lo ideal hacerle la punción cada rato, ¿no ve? Cada que se encuentra, hay que hacer un tratamiento específico y demás. Y dentro de ellos es evitar que haya mucha ingesta de líquido. Entonces lo que se hacía antes era pues ponerle solo hielo al perro, ¿no ve? Hielo bien duro y que él ama, ¿no ve? Para saciar la sed que tenía, pero no está ingresando mucha cantidad de líquido. Entonces hace un efecto placebo. En realidad el tratamiento ahora es totalmente distinto, medicación, controles, dietas, miles de cosas, ¿no ve? Como les digo, hace unos años atrás estábamos en bodas todavía, ¿no ve? La medicación era muy poca, no teníamos ayuda de equipos como ahora, que con una toma de muestras y una gotita de sangre ya te da el resultado de todo lo que debes hacer, ¿no ve? Entonces estábamos todavía en pañales, la veterinaria era con estetoscopio y ¿no ve? A criterio. Entonces en esos casos, como les digo, de la citis, esto cambia totalmente. ¿Ya? Hay que tratar de administrar la menor cantidad de líquido. Dice también, dentro de la aplicación esto de lo que es la presión general, la hemostasis general del cuerpo, existen dos conceptos básicos que son la osmosis y la presión osmótica. ¿Ya? Bueno, en general son tres. La otra es la presión oncótica, ¿ya? Y la presión hidrostática, que ya no tiene nada que ver con ello, pero no lo vamos a ver. Entonces dice osmosis es el movimiento del solvente, en este caso lo vamos a llamar como agua, ¿ya? A través de las membranas selectivas. Y lo que va a hacer es que se da este movimiento del agua de un compartimento que es de capacidad superior a uno que es de capacidad
inferior. Por decirles, si pasa del abdomen o del tema del intestino, dependiendo de la especie pueden ser varios metros y muy amplio, va a pasar a cavidades más pequeñas, como por ejemplo, no sé, pues algún órgano específico, ¿ya? Algún sitio específico, no sé, pues, sí, cualquier sitio donde se necesite. Entonces, eso es la osmosis. El movimiento natural del agua, algo así, o de cualquier líquido que va a ser traspasado por membranas selectivas específicas de un compartimiento mayor a uno menor, ¿ya? La presión osmótica es la fuerza que va a llevar esta agua a través de estas membranas desde algún compartimento. Entonces, la osmosis, en otras palabras, es el movimiento natural del líquido en el cuerpo de un lugar de mayor capacidad a uno de menor capacidad. Y la presión osmótica es la fuerza con la que se va a ir haciendo. Existe una presión general en el cuerpo, no tiene que aumentar ni disminuir, porque si aumenta vamos a hacer rupturas de células vitales, y si disminuye va a haber factores de deshidratación. Entonces, esto tiene que ir siempre de forma compensatoria, ¿ya? La otra es la presión oncótica, y lo que dice es que es la presión que van a ejercer las proteínas al momento de transportarse sobre los vasos sanguíneos, obviamente por el agua, ¿ya? Entonces ustedes entienden de que cuando hablamos de agua en el cuerpo, no es pues agua, agua es lo que sale de la pila y el perro toma en un plato, eso es agua, ¿no ves? Una vez que ha ingresado y que toma contacto con la lengua, ya se junta entre agua y saliva, ya hay fluidos ahí metidos, ¿no ves? Empieza a tragar, hay mucosidad en el esófago y ya es agua con saliva, con mucosidad, con fluidos. Llega al estómago, se junta con el ácido clorhídrico, llega al intestino, se junta con esos fecales. Entonces, ya no es pues agua, pero lo vamos a llamar así entre paréntesis. Entonces, todos estos fluidos que se van transportando de un sitio al otro van a tener una presión osmótica. Cosa totalmente distinta es la presión oncótica. Es toda esta agua, de nuevo entre paréntesis, que va a agarrar las proteínas y van a ser transportados por vasos sanguíneos con factores de hidratación del cuerpo. Entiéndase que las proteínas son todo lo que va a circular por el cuerpo, ¿no ve? Todo lo que circula por el cuerpo. Entonces, existe un último paso que es la presión hidrostática, ¿ya? Y va a ser la fuerza que va a ejercer el líquido intraplasmático sobre las paredes vasculares en el intento de salir de los vasos sanguíneos. Entonces, cualquiera de estas, empezando de la osmosis, pero principalmente la presión osmótica, la presión oncótica o la presión hidrostática, que tenga aumento y peor si tiene disminución del mismo, es un factor en contra. Ahí hay un problema severo que va a generar deshidrataciones de distintas índoles, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pues, deshidratación isotónica, hipertónica, hipotónica. Cada uno de estos tiene un tratamiento específico porque algo raro está pasando ahí, ¿ya? Nos vemos la otra semana. Nos vemos.